Buenas tardes o noches, tengan todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a comenzar a explicar y vamos a ver el tema de la célula. De entrada, algo que tenemos que saber es que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de los seres vivos. Esto nos quiere decir que todos los seres vivos estamos formados de células y que todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo funciona gracias a las células. De entrada, algo que tenemos que saber importante son los tipos de células que hay. Y es que todas las células que hay en el mundo se van a dividir en dos grandes grupos, que son células procariotas y células eucariotas. Yo desde hace mucho tiempo les he comentado a mis alumnos que no hay que memorizar las palabras ni los significados. Muchas veces el origen de la palabra o la composición de la misma nos dice qué significa, cuál es la definición o a qué se refiere. Por ejemplo, en este caso, el término pro quiere decir antes y el término carión quiere decir núcleo. Las células procariotas son células antes del núcleo. Dicho de otra forma, una célula procariota no tiene núcleo. En cambio, una célula eucariota proviene de los términos eu, que quiere decir verdadero, y carión, que quiere decir núcleo. Una célula eucariota sí tiene núcleo. Las células procariotas, a su vez, las vamos a dividir en dos grandes grupos también, llamadas células procariotas arqueobacterias y células procariotas eubacterias. En realidad, las células arqueobacterias y eubacterias es lo que nosotros comúnmente llamamos bacterias, simplemente. Anatómicamente o físicamente, tanto las arqueobacterias como las eubacterias son células idénticas. Las diferencias entre una y otra se encuentran más bien a nivel fisiológico, es decir, en cuanto a su funcionamiento. Dicho esto, la mayoría de las veces, incluso en los libros, a las células arqueobacterias y eubacterias simplemente las engloban como bacterias, sin explicar mayor diferencia entre una y otra. Para que nos quede un poco más claro esto, a las células arqueobacterias son las que nosotros encontraríamos en ambientes más bien extremos. Por ejemplo, son las bacterias que se encuentran viviendo dentro del mar muerto o dentro o en la cercanía de algún volcán. Las células eubacterias, por el contrario, viven en ambientes más cotidianos. Son las que tenemos en el tracto digestivo, en las manos, en la piel, paredes, suelos y prácticamente en cualquier sitio. En cuanto a las células eucariotas, las que sí tienen núcleo, a estas también las dividimos en dos grandes grupos, llamadas células eucariotas animales y células eucariotas vegetales. Aquí sí nosotros podríamos enlistar una gran cantidad de diferencias y de hecho lo vamos a hacer. En las células eucariotas animales se incluyen las de los animales, lógicamente, e incluso también las de los insectos, que pertenecen al reino de los animales. En cuanto a las células eucariotas vegetales, nosotros podríamos a su vez dividirlas en plantas y hongos, por ejemplo. Cada una de los grupos de células, tanto procariotas como eucariotas, y entre cada uno de sus subgrupos, tienen ciertas divisiones o características que nos ayudan a distinguir una de otras. No es suficiente con conocer el tipo de células, sino que también tenemos que conocer qué distingue o qué caracteriza a cada una de ellas. Por ejemplo, lo primero es saber las diferencias entre células procariotas y células eucariotas. Nosotros ya dijimos la principal diferencia y es que unas no tienen núcleo, mientras que otras sí tienen núcleo. En cuanto a las células procariotas, tenemos muchas diferencias que la van a distinguir de una eucariota, empezando por la forma. Aunque las células procariotas pueden tener varias formas, esta que les estoy mostrando en este momento es llamada forma de bacilo y es como normalmente se distingue o se representa a una célula procariota. Las células eucariotas pueden tener diversas morfologías, siendo más distintivas entre un animal y una vegetal. Independientemente de la forma o los organelos que contienen, que vamos a ver en un momento, las diferencias que distinguen una de otra son: las células procariotas, como ya lo habíamos comentado, no tienen núcleo, mientras que una eucariota sí tiene núcleo. Una célula procariota es una célula pequeña. Se encuentra dentro del rango de 5 a 10 micras. Para darnos una idea, una micra es la milésima parte de un milímetro. Dicho de otra forma, en el espacio de un milímetro nosotros podríamos acomodar alrededor de 500 células procariotas una tras otra. En cambio, una célula eucariota es mucho más grande. Llegan a medir desde 100 hasta 1000 micras. 1000 micras sería el equivalente a un milímetro, y es que hay células eucariotas tan grandes que se podrían ver a simple vista. Ejemplos de ellas son los óvulos de casi cualquier especie animal. Los óvulos son en general de las células más grandes que se conocen. Entre ellas, de los más grandes se encuentra, por ejemplo, el óvulo de rana, que puede llegar a medir hasta 2000 micras, es decir, 2 milímetros.
Otra diferencia importante es que todas las procariotas tienen como material genético un único cromosoma de forma circular, todas, independientemente de la especie. En cambio, una célula eucariota puede tener múltiples cromosomas y todos ellos son lineales. Dice múltiples porque eso lógicamente puede variar dependiendo de la especie. En el caso del ser humano, por ejemplo, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas en total. Y todos ellos son lineales, es decir, el cromosoma de una célula procariota lo podríamos representar de esta forma, ya que es circular. El cromosoma de las células eucariotas tiene estructuras lineales y pueden ser semirrígidas, como normalmente nos las representan de esta forma. Otra característica en cuanto al material genético es que las células procariotas pueden tener ADN fuera del cromosoma. Este material genético recibe el nombre de plásmido y los plásmidos son material genético, son genes que les confieren ciertas características o ventajas a las células procariotas. Por ejemplo, la resistencia a antibióticos o la capacidad de crecer frente a otras poblaciones de células procariotas la vienen adquiriendo debido a los plásmidos. Una célula eucariota no tiene plásmidos. En cuanto a las células procariotas, estas en general tienen pocos organelos. Aquí se enlistan algunos de los organelos más importantes, aunque en realidad no todas las células procariotas tienen dichos organelos. De manera general, una célula procariota tiene solamente membrana, tanto externa como interna, porque cuentan con dos membranas. Esa es otra característica importante. Entre la membrana externa y la membrana interna tienen la pared celular. La pared celular es un organelo que les confiere protección, porque cuando una célula procariota va a ser atacada, tienen que atravesar los agentes que la están atacando, membrana externa, pared celular y membrana interna. Y en general todas las células procariotas también contienen ribosomas. Flagelos es una estructura que les permite el movimiento a las células procariotas, sin embargo no todas tienen flagelos. El flagelo de una célula procariota es un organelo pequeño. En cuanto a las células eucariotas, estas tienen una gran cantidad de organelos. Dependiendo de si es célula animal o vegetal, pueden tener diferente cantidad de organelos. En un momento más les voy a hablar sobre los organelos de cada una de ellas, así como las funciones que cumplen. Una célula procariota tiene pared celular. Todas las células procariotas tienen pared celular. En cuanto a las células eucariotas, no todas tienen pared celular. De hecho, solamente las células vegetales, es decir, plantas y hongos, tienen pared celular. En algunas ocasiones, una buena pregunta es cómo distinguir la pared celular de una procariota de la pared celular de una eucariota. Esta diferencia se encuentra en su composición. Una célula procariota tiene pared celular hecha de péptidoglicano. El péptidoglicano es un polímero conformado a base de péptido, proteína, glicano, azúcares, es decir, proteínas y azúcares. En cambio, la pared celular de una eucariota, si es de una planta, está conformada de celulosa, un polisacárido. Si es de un hongo, está conformada de quitina, otro polisacárido. En cuanto a los organelos de una eucariota animal, es importante mencionar que puede haber más organelos o un diferente número de organelos dependiendo del estado o del ciclo celular de la célula en cuestión. En este caso solamente les estoy representando los organelos más representativos. Una eucariota animal, por ejemplo, tiene núcleo cuya función es proteger y servir como una barrera para resguardar el material genético. El material genético es lo más importante para la célula, por lo tanto la célula lo tiene que tener protegido. Es por eso que para el material genético o ADN, este no puede salir ni del núcleo, ni pocas cosas pueden entrar al núcleo. Dentro del núcleo tiene otro organelo llamado nucleolo. La función del nucleolo es la de realizar la síntesis del ARN a partir del ADN. El nucleolo es un organelo conformado por ARN y proteínas. Tiene también una membrana celular. La membrana es lo que recubre completamente a la célula y tiene diversas funciones, siendo dos de las más importantes servir como un aislante térmico, ya que mantiene la temperatura en el interior aislada del exterior. Otra función importante de la membrana es la de realizar el transporte celular. No cualquier cosa puede o entrar o salir de la célula. Si cualquier cosa pudiera entrar, la célula terminaría sometida a una presión interna muy grande y explotaría.
si los solutos salieran de la célula, se perdería esta presión interna que contrarresta la externa y finalmente también se reventaría. La célula eucariota animal también contiene ribosomas. Son estos pequeños organelos representados con puntos cuya función va a ser la de realizar la síntesis de proteínas. Hay un organelo muy importante llamado retículo endoplásmico o endoplasmático. Este organelo se subdivide a su vez en dos partes, retículo endoplásmico liso y retículo endoplásmico rugoso. La función del retículo endoplásmico rugoso es la de realizar la síntesis y transporte de proteínas. En realidad, las proteínas del retículo endoplásmico rugoso son sintetizadas por los ribosomas que tiene adheridos a él, de tal manera que conforme se va sintetizando una proteína en el retículo endoplásmico rugoso, esta proteína queda atrapada por una pequeña señal que le pone el retículo rugoso para que pueda ser transportada al resto de la célula. El retículo endoplásmico liso ayuda en la síntesis, o mejor dicho, realiza la síntesis y realiza o ayuda en el transporte de lípidos. Los lípidos son sintetizados y comienza su transporte en el retículo endoplásmico liso. Hace un momento les hablaba de los ribosomas que realizan la síntesis de proteínas. Los ribosomas se pueden encontrar tanto adheridos al retículo endoplásmico como libres en el citoplasma. Eso es porque dependiendo del destino que tiene la proteína es donde va a ser sintetizada. Si la proteína es alguna enzima, por ejemplo, que se requiere en el citoplasma de la célula, esta es sintetizada por los ribosomas del citoplasma de la célula, ya que se produce y ahí mismo se requiere. Si la proteína tiene que tener un destino celular, por ejemplo, una proteína que se requiera dentro del núcleo, una proteína que se requiera dentro de la mitocondria o una proteína que tenga que ser expulsada de la célula, estas proteínas con destinos celulares son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso, porque, como les comentaba hace un momento, el retículo endoplásmico rugoso, al sintetizar las proteínas por los ribosomas, les pega una pequeña señal. Esa señal sirve para dirigir las proteínas al aparato de Golgi. Y es que el aparato de Golgi es el centro de reparto de la célula. Prácticamente cualquier cosa que tenga que tener un destino celular es transportada gracias al aparato de Golgi. Por ejemplo, si la proteína tiene que llegar a mitocondria, se produce por los ribosomas del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico le pega una pequeña señal para dirigirla hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi finalmente la dirige hacia la mitocondria, o la dirige hacia el núcleo, o la dirige hacia afuera de la célula. Cualquiera que sea su destino, el aparato de Golgi es el que va a determinar y realizar dicho destino, no solo en cuanto a proteínas, sino cualquier sustancia dentro de la célula que tenga que tener un destino celular. La mitocondria es un organelo que realiza la respiración celular para la producción de energía. Los centriolos son organelos que siempre están presentes dentro de la célula, pero que solamente funcionan durante la división celular. Cuando lleguemos a la parte de la división celular, explicaremos a detalle el funcionamiento de los centriolos. Hay organelos que son los encargados de realizar la digestión dentro de la célula. Estos organelos son los lisosomas y los peroxisomas. En este esquema que les presento no se ven los peroxisomas, pero tanto peroxisomas como lisosomas realizan la digestión celular. Eso es porque los lisosomas en su interior tienen enzimas líticas, es decir, enzimas que llevan a cabo el rompimiento de sustancias. Los peroxisomas contienen en su interior peróxido de hidrógeno, que es un agente oxidante muy fuerte y que además sirve para romper enlaces y por lo tanto degradar sustancias. Un organelo que no se ve muy bien representado aquí, aunque sí bien indicado con estas pequeñas líneas, es el microtúbulo, que es un componente del citoesqueleto. El citoesqueleto de la célula eucariota animal es el responsable de darle sostén a la célula. Y es que, como su nombre lo dice, es como el esqueleto de la célula. En general, estos son los organelos que contiene una eucariota animal. Hace un momento les comentaba que pueden tener organelos transitorios u organelos dependiendo del tipo celular. Un ejemplo claro de esto es el flagelo del espermatozoide. Es una célula especializada que requiere de movimiento y por eso tiene dicho organelo. En cuanto a las células eucariotas vegetales, hay organelos que están presentes en el animal que no están presentes en la vegetal. Por ejemplo, la célula vegetal no tiene mitocondria, no tiene ni lisosomas ni peroxisomas, ni tampoco tiene centriolos. En cambio, tiene otros organelos que cumplen estas funciones. La célula eucariota vegetal, por ejemplo,
Tiene algunos organelos que comparte con la célula eucariota animal y por lo tanto estos organelos comparten las mismas funciones. Por ejemplo, aquí están presentes los peroxisomas, los ribosomas, la mitocondria. La mitocondria no la tienen todas las células vegetales, solamente las células vegetales que no presentan color. Si la célula vegetal es de color verde, esa célula presenta cloroplasto, porque el cloroplasto contiene un pigmento llamado clorofila que le sirve para realizar la respiración celular. Con la respiración celular fabrican glucosa, que es su alimento, pero para poder aprovechar dicha glucosa, las células requieren mitocondria. Entonces, a pesar de que en este esquema se ven ambos, una célula eucariota vegetal o tiene cloroplasto o tiene mitocondria. Tiene, por ejemplo, pared celular. Hace un momento mencionábamos que está hecha de celulosa. La membrana plasmática solamente tiene una, cumple la misma función. Los ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplásmico, núcleo, la envoltura nuclear que forma el núcleo, nucleolo y el otro retículo endoplásmico rugoso y liso. Esos organelos que comparte con la eucariota animal comparten también su función, pero en cambio tiene vacuolas. Las vacuolas son los organelos más grandes de las células vegetales y son organelos que funcionan como sacos o bolsas para el almacenamiento de sustancias. Prácticamente cualquier cosa que va a almacenar una célula vegetal la almacena dentro de vacuolas. Si va a almacenar, por ejemplo, almidón como reserva de energía, lo guarda en vacuolas. Si va a almacenar, por ejemplo, enzimas líticas, lo guarda en vacuolas. Partículas de desecho, vacuolas. Cualquier otra sustancia que tenga que ser almacenada se guarda en una vacuola, lógicamente en vacuolas diferentes. A pesar de que aquí solamente se muestra uno y en general así es en los esquemas, las células vegetales pueden tener más de una vacuola. Les comentaba que si no tiene mitocondria va a tener cloroplasto. Repito que la función del cloroplasto es la de realizar la fotosíntesis para la producción de energía y para la producción de alimento. La pared celular es una estructura externa a la membrana de la célula que le da protección, le da rigidez e incluso le da forma. Pueden ver, por ejemplo, que esta célula tiene una forma pentagonal, y es que las células vegetales pueden tener formas geométricas. Las hay cuadradas, rectangulares, pentagonales e incluso hexagonales o heptagonales. Uno de los organelos muy importantes para las células es la membrana, ya que la membrana es lo que regula la entrada o salida de sustancias. Hace un momento les comentaba la importancia de la misma. El modelo de la membrana es llamado modelo de la bicapa lipídica o del mosaico fluido. Eso es porque la membrana celular está compuesta mayoritariamente de fosfolípidos que se encuentran ordenados en una doble capa. En este esquema, por ejemplo, podemos ver la capa de arriba o capa externa y la capa interna o capa de adentro, la bicapa lipídica. Además de los fosfolípidos, que son los que más abundan, la membrana celular también puede contener otras biomoléculas. De hecho, normalmente contienen también glicoproteínas. Una parte glico de azúcares, proteínas. Va a tener dos tipos de proteínas diferentes dependiendo de la localización. Hay proteínas que atraviesan completamente la membrana, llamadas proteínas integrales. Hay otras proteínas que solamente se encuentran ubicadas a una cara de la bicapa lipídica, llamadas proteínas periféricas. La importancia de la bicapa lipídica radica en que no solamente funciona como un aislante, sino también como un medio de transporte. Porque resulta que la bicapa lipídica tiene en su interior, que trato de marcar aquí, espero se note, un cuerpo grande o dos cuerpos grandes, mejor dicho, de ácidos grasos. Por lo tanto, no cualquier cosa puede atravesar la membrana. De hecho, en términos generales, solamente sustancias liposolubles que se puedan mezclar con aceites o los ácidos grasos, en este caso, pueden atravesar la bicapa. Una sustancia hidrosoluble no lo va a poder hacer. El agua, por ejemplo, normalmente no puede atravesar la bicapa, debido a que el agua no se mezcla con el aceite. Hay otras características que tienen que cumplir las partículas para poder pasar. De manera general, para que una partícula pueda pasar a través de la membrana, ya sea hacia el interior de la célula o exterior de la célula, debe de ser una partícula pequeña, liposoluble y por lo tanto que no tenga carga eléctrica. Si cumple con estas tres características, salvo algunas excepciones, lógicamente, la partícula puede atravesar libremente la membrana. Hay dos tipos de transporte a través de la membrana: transporte pasivo y transporte activo.
La diferencia principalmente se encuentra en que el transporte pasivo no consume energía y por lo tanto el activo sí. El transporte pasivo va en favor del gradiente de concentración, el transporte activo va contra el gradiente de concentración. Creo que la energía se entiende muy bien a qué se refiere, pero ¿qué es el gradiente de concentración? Gradiente de concentración es que las sustancias pasan de donde hay más a donde hay menos. Por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en un salón cerrado completamente y en dicho salón lleno de aire colocamos un globo cerrado lleno de helio y nosotros abrimos el globo que contiene el helio, ¿qué sucederá? Exactamente, el helio va a salir del globo y va a pasar a ocupar el espacio dentro del salón. Eso es un ejemplo de cuando las partículas van en favor del gradiente de concentración. Sé que el ejemplo tal vez no es muy exacto porque hay otros factores involucrados como la presión que se origina dentro del globo, aunque dicha presión precisamente es originada debido a la alta concentración de helio. Independientemente de eso, el helio fluye desde el interior del globo al exterior del globo, porque pasa de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Es decir, en este caso pasa en favor del gradiente de concentración. Vamos a comenzar con el transporte pasivo. Hay tres tipos de transporte pasivo, llamados difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. En la difusión simple, las partículas por sí solas pueden atravesar la membrana. Hace un momento les comentaba que deben de ser partículas pequeñas, partículas sin carga y liposolubles. En este caso ya vemos una excepción, ya que aquí la partícula sí tiene carga, pero al ser un átomo es extremadamente pequeña. Debido al tamaño y en general las que realizan la difusión simple, son tan pequeñas que pueden pasar entre los fosfolípidos de la bicapa. En lugar de la definición, nosotros vamos a ver un ejemplo para que nos quede claro, porque la definición no es muy ilustrativa, vamos a llamarlo. En este ejemplo, yo tengo una célula con un potasio y 30 microlitros de agua en su interior. Afuera de la célula tengo 5 potasios en el mismo volumen, 30 microlitros, donde hay mayor concentración. Exactamente, hay mayor concentración afuera de la célula. Por lo tanto, en este ejemplo, las partículas deben de pasar del exterior al interior. En este ejemplo, probablemente 2 partículas pasen hacia el interior de la célula. Al final del transporte quedarían 3 potasios en 30 microlitros adentro y 3 potasios en 30 microlitros afuera. Se llega a un equilibrio en la concentración. En la difusión facilitada ocurre algo muy similar, solamente que aquí las partículas son un poco más grandes. Al ser más grandes no pueden atravesar por sí solas la bicapa. Lo que va a suceder en este caso es que proteínas integrales se van a intercalar entre los fosfolípidos de la membrana creando un pequeño túnel o un poro. Gracias a este poro las partículas pueden pasar de donde hay más a donde hay menos. En este ejemplo yo nuevamente tengo una partícula en 30 microlitros dentro y 5 partículas en 30 microlitros fuera. En este ejemplo probablemente de igual forma pasen 2 partículas de afuera hacia adentro, quedando al final 3 partículas en 30 microlitros dentro de la célula y 3 partículas en 30 microlitros fuera de la célula, llegando a un equilibrio en la concentración. La ósmosis es un caso similar pero contrario, es decir, en este ejemplo yo tengo una partícula en 150 microlitros adentro y 3 partículas en 50 microlitros afuera, donde hay mayor concentración, exactamente afuera de la célula. Sin embargo, ahora la partícula es muy grande y vamos a suponer que tiene carga eléctrica y por lo tanto no puede atravesar la membrana, ni puede entrar ni esta puede salir. ¿Qué es lo que va a suceder? En este caso, en lugar de que la partícula sea transportada, es el agua el que es transportada. En mi ejemplo, probablemente salgan 100 microlitros de agua, quedando al final 3 partículas en 150 microlitros y adentro una partícula en 50 microlitros. Se puede ver que llegó a un equilibrio en la concentración. El otro tipo de transporte es el transporte activo, que sí consume energía y de hecho va contra el gradiente de concentración. Este tipo de transporte es el que le permite a la célula internalizar nutrientes de los cuales ya tiene en su interior. Un ejemplo son los azúcares. Las células tienen azúcares en su interior, pero cuando comemos e ingerimos azúcares pueden internalizarlas también, debido a que van de donde hay menos a donde hay más, de afuera hacia adentro de la célula, por ejemplo. El transporte activo se divide en 2 tipos, endocitosis, que va hacia adentro, y exocitosis, cuando las partículas van hacia afuera. La endocitosis se divide en 3 tipos,
fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. En el caso de la fagocitosis, por ejemplo, las partículas que van a entrar a las células son partículas grandes, partículas sólidas, como por ejemplo otras células. Este tipo de transporte se lleva a cabo gracias a que algunos tipos celulares tienen unas proyecciones de membrana que van a funcionar como brazos llamados pseudópodos. Los pseudópodos se alargan y engloban completamente a la partícula. Después de que sea englobada, esta, debido a un pequeño empujón, va a pasar hacia el interior de la célula. Esto va a quedar englobado entonces dentro de una porción de la membrana que va a recibir el nombre de endosoma. La pinocitosis funciona de manera similar, pero esta actúa para partículas pequeñas que pueden ser en general o átomos o moléculas. En este tipo de transporte las partículas se depositan sobre la membrana y al ser depositadas la membrana crea un pequeño hundimiento. Este hundimiento cada vez va a ser más y más pronunciado hasta que la membrana literalmente se cierre. Se cierre formando también una pequeña cápsula a partir de los fosfolípidos en cuyo interior se van a encontrar la partícula que entra, rodeada completamente de agua. Este ahora va a recibir el nombre de vesícula. Aunque la diferencia se encuentra en la partícula que va a entrar, tanto fagocitosis como pinocitosis son prácticamente lo mismo. La endocitosis mediada por receptores funciona de manera análoga, solamente que para que las partículas puedan entrar a la célula, estas partículas deben de contener una señal o un marcador. Ese marcador va a ser detectado por un receptor en la membrana de la célula, que no es otra cosa más que una proteína, para que a través de la unión del receptor con la partícula detectada se cree ese pequeño endosoma, que va a estar formado por una vesícula, al igual que en el caso anterior, pero con la capa de proteínas que funcionaron como receptores adheridas a ella. El otro tipo de transporte activo es la exocitosis. Funciona cuando las partículas exo salen hacia afuera de la célula. Este en parte es llevado, bueno, no en parte, completamente es llevado gracias al aparato de Golgi. Queramos que cuando cualquier sustancia que tiene que tener un destino celular, esta sustancia llega al aparato de Golgi. Llega al aparato de Golgi, el aparato de Golgi la va a envolver en una capa de fosfolípidos formando una vesícula y a través del transporte dentro de la célula, esa vesícula entra en contacto con la membrana de la célula. Al tener la misma composición de fosfolípidos, se fusionan vesícula y membrana, creando entonces una abertura y liberando el contenido de la vesícula hacia el exterior de la célula. Así terminamos esta primera sesión que habla sobre la célula, organelos y tipos de transporte.